El grito del liberalismo contra la destrucción de Petro y la defensa de la Constitución. Algo extraordinario sucedió anoche en Colombia. Mientras millones de colombianos mayores intentaban conciliar el sueño, sus teléfonos vibraban con una notificación que cambiaría el rumbo político de la nación. El presidente Gustavo Petro acababa de lanzar su jugada más audaz, convocando a sus antiguos rivales a un frente que llamó Frente Humano. Pero lo que parecía una maniobra magistral de poder se convertiría en las próximas horas en el escenario de un rechazo histórico. Esta es la historia de cómo un partido centenario se levantó para defender la democracia colombiana contra lo que consideran una amenaza existencial. Quédense conmigo porque lo que van a escuchar hoy es lo más importante de la política colombiana actual, donde está en juego el futuro de Colombia, sus instituciones, su libertad y su democracia. Todo comenzó después de esa consulta del pacto histórico que sacudió los cimientos políticos del país. 2.800.000 votos resonaron como un trueno en el panorama electoral. El mandatario sabía perfectamente que esos números, aunque impresionantes, no eran suficientes. No alcanzaban para asegurar la continuidad que tanto anhelaba. En su mente estratégica, la matemática era simple pero contundente, necesitaba expandir su base, llegar a sectores que tradicionalmente no lo habían apoyado, construir puentes hacia el centro político. Por eso, mientras las cifras todavía se conocían, ya estaba trazando el próximo movimiento. Desde su cuenta de Twitter, el presidente lanzó el mensaje que pretendía ser su carta de triunfo: es importante que ahora se articule el Frente Amplio. Les propongo llamarlo el Frente Humano con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto. Las palabras resonaron en los celulares de políticos, analistas y ciudadanos. El mandatario estaba invocando los nombres sagrados del liberalismo histórico. Gaitán, el líder popular asesinado cuya muerte desencadenó el Bogotazo. López Pumarejo, el reformador que transformó Colombia en los años 30. Era un llamado cargado de simbolismo, un intento de conectar su proyecto con las raíces progresistas del Partido Liberal. Pero en las oficinas del liberalismo, las pantallas iluminadas mostraban ese mensaje con una mezcla de incredulidad y rechazo. ¿Cómo se atrevía a invocar esos nombres después de todo lo que había sucedido? Después de 3 años de un gobierno que, en su opinión, había destruido sistemáticamente las instituciones del país. La respuesta no se hizo esperar. A la mañana siguiente, en una reunión que se extendió durante horas en las oficinas del partido, el expresidente César Gaviria y su equipo analizaban minuciosamente la situación. Sobre la mesa no había solo consideraciones políticas o estratégicas. Había algo mucho más profundo: la supervivencia de la democracia colombiana tal como la conocían. El senador Mauricio Gómez Amín, precandidato presidencial y una de las voces más firmes del partido, tomó la palabra. Su rostro reflejaba la seriedad del momento. No podemos, no debemos, y no vamos a ser cómplices de esto, expresó con firmeza ante sus compañeros. La decisión fue unánime. El liberalismo rechazaría de manera tajante y contundente la invitación del presidente. Cuando llegó el momento de hacer público el rechazo, el senador eligió cada palabra con cuidado. No se trataba de un simple desacuerdo político. Era una declaración de principios, una línea en la arena que no estaban dispuestos a cruzar. Rechazamos esta invitación porque entendemos que ese Frente Amplio lo que busca es perpetuar un gobierno que ha destruido nuestro sistema de salud, que ha destruido la política de vivienda del país, que ha destruido el ICETEX, el Banco de los Estudiantes, declaró públicamente. Sus palabras no eran simples acusaciones políticas. Venían acompañadas de cifras, de historias, de familias afectadas. El caso del ICETEX era particularmente doloroso. 3 billones de pesos. Esa era la cantidad que, según denunciaban, le había sido quitada a la entidad encargada de financiar los sueños universitarios de los jóvenes colombianos. 50.000 estudiantes vieron cerradas las puertas del pregrado. Miles más que ya tenían crédito sintieron como sus cuotas se incrementaban en un 45%. La ironía era brutal: un gobierno que se proclamaba como el gobierno del cambio, el gobierno de la educación, estaba cerrando las puertas del conocimiento a quienes más lo necesitaban. Pero si esto era grave, lo que seguía era devastador. La seguridad nacional, ese pilar fundamental de cualquier Estado, estaba en crisis.
El senador no se guardó nada cuando soltó la cifra más alarmante. El 73% de los municipios del país estaban bajo el control de grupos armados ilegales. El Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC. Mientras el presidente se concentraba en la paz total, los territorios caían uno a uno en manos de quienes sembraban terror y narcotráfico. ¿Para qué quieren seguir si el presidente Petro no gobierna?, cuestionó con vehemencia. La pregunta flotaba en el aire como un fantasma que nadie podía exorcizar. 63 ministros cambiados en 3 años. Era un récord que nadie quería ostentar. ¿Cómo mantener una política pública coherente cuando los responsables de ejecutarla cambiaban cada pocas semanas? Era gobernar en modo caótico, un carrusel ministerial que mareaba a propios y extraños. Y luego estaba el dinero. 80 billones de pesos. Esa era la cantidad que permanecía guardada en fiducia sin ejecutar hasta agosto. 80 billones mientras el gobierno pedía una nueva reforma tributaria para tocarle el bolsillo a los colombianos una vez más. La contradicción era obscena. No sabían gastar lo que ya tenían, pero querían más recursos de la gente que cada día veía como su plata alcanzaba para menos. Sin embargo, había algo que preocupaba aún más al liberalismo que todos estos problemas juntos. Era algo que iba al corazón mismo de la República. La Asamblea Nacional Constituyente. Esas 4 palabras provocaban escalofríos en quienes defendían la institucionalidad. El exministro de Justicia Eduardo Montalegre había presentado el articulado completo desde China. Una constituyente que, según advertían los liberales, abriría las puertas a la inestabilidad política, al cambio de las reglas del juego en medio del partido. Esa Asamblea Nacional Constituyente no es una opción para el liberalismo en el 26, declaró el senador Gómez Amín sin ambigüedades. Para quienes defendían la Constitución del 91, aquella carta magna nacida del dolor y la esperanza de un país cansado de violencia, la propuesta de una constituyente era una amenaza directa. Habían construido un sistema de pesos y contrapesos, de libertades y garantías. Y ahora veían cómo ese sistema era atacado desde el propio gobierno. El presidente, según denunciaban, no había hecho sino discutir, pelear e insultar a las Cortes cada vez que éstas no respaldaban sus decisiones. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Todas habían sentido el peso de su ira cuando osaban cumplir su función de control. El hostigamiento del ministro Benedetti al presidente de la Corte Constitucional era solo un ejemplo de una práctica sistemática. Y no eran solo las Cortes. Los medios de comunicación, ese pilar fundamental de toda democracia, también estaban en la mira. Los ataques permanentes a periodistas y medios que no seguían la línea oficial habían generado un clima de tensión. La libertad de prensa, conquistada con tanto esfuerzo, parecía estar bajo asedio. Nosotros queremos blindar la Constitución del 91, asegurar que Colombia sea un país con libertad de prensa, insistió el senador. No era un tema menor. Era la diferencia entre una democracia y algo que podría transformarse en otra cosa, algo que nadie quería imaginar. Mientras tanto, en las redes sociales, el debate se intensificaba. Armando Benedetti, figura controversial del gobierno, restó importancia al pronunciamiento liberal. Es una opinión del presidente Gaviria que es la que menos importa, dijo desdeñosamente, sugiriendo que lo importante era la opinión de los parlamentarios individuales. Pero estaba equivocado. La posición del liberalismo no era solo de Gaviria. Cada vez más voces dentro del partido se sumaban al rechazo. Roy Barreras, por su parte, intentó tender puentes. Las ideas liberales hacen parte del tejido nacional y van mucho más allá del oficialismo. Pero sus palabras sonaban huecas frente a la contundencia del rechazo. El senador Gómez Amín tenía una respuesta preparada. Sería bueno que Benedetti revisara el Twitter de Miguel Ángel Pinto cuando le respondió a Roy Barreras que Santander no estaría de acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro. Que revise la votación de Lidio García en la consulta popular. Que revise cómo ha votado el senador Juan Pablo Gallo y la senadora Karina Espinosa. Los nombres se sucedían uno tras otro. No era solo Mauricio Gómez. Eran varios parlamentarios en Cámara y Senado que cada vez se daban cuenta de lo que había sido el gobierno durante 3 años. El poco legado que dejaba. Los discursos vacíos. La polarización enorme. Los pocos resultados. Pero entonces surgió una pregunta inevitable.
Si el liberalismo no iba al Frente Amplio de Petro, ¿dónde quedaba el partido? ¿Cuál sería su posición en el tablero electoral que se configuraba para las elecciones del próximo año? La respuesta fue clara y contundente: por encima de la izquierda y de la derecha y del centro está el país. Aquí lo que está en juego es la democracia, las instituciones de nuestro país, los medios de comunicación. Aquí no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de que este gobierno no va bien. El senador no estaba solo en esa batalla. Había estado recorriendo el país durante meses, tocando puertas, escuchando historias, sintiendo el pulso de la Colombia real, esa que no aparece en los discursos presidenciales ni en las cifras oficiales. Había estado en Cali después del atentado contra la fuerza pública. Ese bombazo que no solo atacó a los militares, sino también a los comerciantes que habían ahorrado toda su vida para montar un negocio de lámparas y lo perdieron todo en 5 minutos. Había viajado al Amazonas y preguntado si el presidente había logrado conectar esa región olvidada con el resto del país. La respuesta era un rotundo no. Había ido a Santa Marta para constatar que después de 3 años todavía no tenían un acueducto y alcantarillado dignos. Había llegado hasta Quibdó, hasta el Chocó, preguntándole a la gente si estaba contenta. Las respuestas eran desgarradoras. Esto no es con discursos, esto es con hechos, repetía una y otra vez. Y los hechos hablaban por sí mismos. Los alcaldes de las principales ciudades del país, Galán en Bogotá, Char en Barranquilla, Eder en Medellín, Fico en Cali, el alcalde de Bucaramanga, ninguno lograba trabajar en equipo con el presidente. El diálogo regional se había roto. Dum Turbay, alcalde de Cartagena, llevaba más de 20 meses pidiendo una cita con el presidente sin ser recibido. La situación internacional añadía otra capa de preocupación. Las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial y militar de Colombia, estaban en su peor momento en décadas. El presidente había manejado la diplomacia a través de Twitter, confrontando directamente al presidente Donald Trump en una guerra de trinos que solo podía terminar mal. ¿Qué es lo que está en juego ahí?, preguntaba el senador retóricamente. No la pelea de Petro con Trump. Ahí los que están en juego son millones de empleos de los floricultores, de los exportadores de cacao, de aguacate, de café. Esa madre cabeza de hogar que trabajaba en una finca de flores. Ese joven que empacaba aguacates para exportación. A ellos no les importaba el capricho presidencial. Les importaba llevar comida a sus casas. Y luego vino el golpe más duro, el que nadie esperaba, la lista Clinton. Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente en ejercicio había sido incluido en esa lista asociada con actividades de narcotráfico y terrorismo. Era una mancha histórica, un estigma que marcaría no solo al mandatario sino a toda la nación. Miren lo que significa eso para la historia política de nuestro país. Eso no nos había pasado, señalaba el senador con genuina preocupación. No era solo un tema de ego político. Era una cuestión de Estado, de reputación internacional, de cómo el mundo veía a Colombia. El presidente Trump había sido claro en sus señalamientos. Acusaba al gobierno colombiano de no hacer nada para frenar el narcotráfico, de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ese gobierno del terror liderado por quien muchos consideraban el jefe del cartel de los soles. También había criticado la inacción frente al Tren de Aragua, esa organización criminal venezolana que sembraba el caos en territorios colombianos. El pueblo colombiano estaba cansado. Cansado de la corrupción. Cansado de las promesas incumplidas. Cansado de ver cómo su país se hundía mientras los discursos hablaban de cambio y transformación. La brecha entre la retórica y la realidad se había vuelto un abismo insalvable. Pero el senador Gómez Amín no era de los que se rendían fácilmente. Lo más fácil para mí como senador y precandidato hubiera sido renunciar al liberalismo e irme a otro partido más cómodo. Propuestas he tenido muchas. Pero yo no estoy acostumbrado en la vida a hacer lo más fácil, confesó con una mezcla de orgullo y cansancio. Se había quedado dando la pelea, dando la batalla, haciendo país. Porque su tarea como precandidato presidencial no era solo buscar votos. Era blindar el partido del petrismo, de esas propuestas que en su opinión solo buscaban enredar y engañar a los colombianos. Iba uno por uno hablando con los parlamentarios liberales que habían cedido ante el canto de sirena del gobierno. Conversaciones difíciles, largas, llenas de argumentos y cifras. Con pedagogía, como él mismo decía,
convenciendo con datos de que el rumbo no era el correcto. Y estaba funcionando. Representantes a la Cámara que habían acompañado al gobierno en algunos temas comenzaban a entender que el país no podía seguir como estaba. Colombia aguanta 4 años de un pésimo gobierno como el de Gustavo Petro, pero no aguanta 8, sentenciaba. Era su mensaje central, el corazón de su argumento. Si dejaban que este proyecto se perpetuara otros 4 años, las consecuencias serían irreparables. La consulta del pacto histórico había mostrado su fuerza, eso era innegable. 2.800.000 votos no eran para subestimar. Pero también había mostrado su techo. Reflejaba exactamente lo que las encuestas indicaban. Era una base sólida pero insuficiente para ganar una elección presidencial. Y había otro elemento que el senador consideraba clave, la coherencia. Iván Cepeda, ahora candidato oficial del pacto, tendría que demostrarla. ¿Cómo recibiría en sus filas a Daniel Quintero después de todo lo que personajes como Gustavo Bolívar, Carolina Corcho y María José Pizarro habían dicho sobre el exalcalde de Medellín? ¿Dónde quedaban los principios cuando llegaba el momento de sumar votos? Colombia sería el árbitro de esa partida, confiaba el senador. El pueblo tendría la última palabra. Y el liberalismo seguiría trabajando por la unidad, buscando un puerto seguro para que la patria aterrizara el 7 de agosto del 26. Porque la tarea ahora era construir ese puerto seguro. No bastaba con rechazar la propuesta del presidente. Había que ofrecer una alternativa creíble, un proyecto que convenciera a los colombianos de que existía un mejor camino. Los nombres comenzaron a circular en las conversaciones privadas y luego en público. Juan Daniel Oviedo, con su propuesta de renovación. David Luna, el tecnócrata riguroso. Mauricio Cárdenas, el economista de trayectoria. Enrique Peñalosa, el urbanista transformador. Marta Lucía Ramírez, la primera mujer vicepresidenta del país. Daniel Palacio, Felipe Córdoba. Incluso Vicky Dávila, la periodista que se había enfrentado al poder con valentía. Estamos conversando como ciudadanos preocupados por el país, explicaba el senador. Habían hecho llamados al Centro Democrático, a Cambio Radical, al partido de la U, a los cristianos. No importaba el color político. Importaba el país. Por encima de los partidos, de los intereses y por encima de los egos debe estar Colombia, insistía una y otra vez. Era un llamado a la grandeza política, a esa capacidad de poner el bienestar colectivo por encima de las ambiciones personales. Al final, en todo ese proceso, quien debía elegir, quien debía tomar la decisión a través de la democracia participativa, era el ciudadano de a pie. Ese colombiano que se levantaba cada día a trabajar, que veía cómo su plata alcanzaba para menos, que sentía la inseguridad en las calles, que soñaba con un mejor futuro para sus hijos. El voto de opinión sería el que decidiría. Esos millones de colombianos sin militancia partidista, pero con claridad sobre lo que necesitaba el país. Ellos tendrían que decidir con quién se sentían cómodos, a quien entregarían la responsabilidad de liderar la nación durante los próximos 4 años. Roy Barreras había dicho que necesitaban 10 millones de votos para ganar. Para eso necesitaban convergencia y unidad. Pero el liberalismo había marcado distancia. Y el senador estaba seguro de que en los próximos días otros partidos, otros sectores de la sociedad, otros independientes harían lo mismo. Comenzaba a dibujarse una coalición que presentaría a los colombianos una hoja de ruta, una plataforma que los convenciera de que existía un mejor lado, de que por ese camino las cosas saldrían mejor. La advertencia sobre Juan Manuel Santos flotaba en el ambiente como una nube amenazante. ¿Dónde estaba el expresidente en esta coyuntura? ¿Estaría acercándose nuevamente a través de Roy Barreras a una candidatura de Iván Cepeda? Era un escenario que preocupaba profundamente. No podían dejar que Santos reencauchara a esos exministros que hoy desconocían a Petro pero habían sido parte de su gobierno, que habían gobernado con él y eran parte del problema que tenía Colombia. La lista de precandidatos era enorme, la más larga que Colombia había visto en mucho tiempo. Era el momento de las alianzas, de que algunos se bajaran, de que otros se sumaran. El proceso de decantación comenzaría pronto. Y en ese proceso, el liberalismo estaba decidido a jugar un papel protagónico, no para perpetuar intereses particulares, sino para salvar la democracia. Porque al final, de eso se trataba todo. No de ideologías abstractas ni de programas de gobierno detallados.
Se trataba de defender la Constitución del 91, esa carta fundamental que había sacado al país del horror de los 80 y había construido un camino hacia la paz y la democracia. Se trataba de defender la separación de poderes, ese principio básico que impedía que cualquier persona o grupo concentrara todo el poder. Se trataba de defender la libertad de prensa, el derecho de los ciudadanos a estar informados, a criticar al poder sin miedo a represalias. Se trataba de defender las cortes independientes que aplicaban la ley sin importar quién estuviera en el poder. Todo eso estaba en juego. Y el Partido Liberal, con sus más de 150 años de historia, con su tradición de lucha por las libertades y los derechos, había decidido plantarse firme en esa defensa. La noche en que el presidente Petro lanzó su convocatoria al Frente Humano, probablemente pensó que estaba dando un golpe maestro. Probablemente imaginó que los partidos tradicionales, sedientos de poder y de cuotas burocráticas, acudirían prestos a su llamado. Probablemente creyó que invocar los nombres de Gaitán y López Pumarejo bastaría para seducir al liberalismo. Pero se equivocó. Porque hay cosas que no se negocian. Hay principios que no se venden. Hay líneas que no se cruzan. Y el liberalismo, con todos sus defectos e inconsistencias históricas, decidió que defender la Constitución y la democracia era una de esas líneas innegociables. El grito que se escuchó desde las oficinas del partido no fue solo un rechazo político. Fue un grito de alarma, una voz de alerta para todos los colombianos. Era un mensaje que decía, esto es serio, el país está en peligro, las instituciones están amenazadas, debemos unirnos para salvar lo que hemos construido. Los días siguientes a ese rechazo serían cruciales. Otros sectores tendrían que decidir si se sumaban a la posición liberal o si aceptaban la invitación presidencial. La Alianza Verde, con su historia de ambientalismo y renovación política. La nueva U, heredera del santismo. Los independientes como Sergio Fajardo, que permanecía en silencio estratégico analizando sus opciones. Cada decisión pesaría en el futuro del país. Cada voz que se sumara al rechazo sería un ladrillo más en la construcción de esa alternativa democrática. Cada sector que aceptara ir al Frente Humano sería visto como cómplice de lo que el liberalismo llamaba la destrucción sistemática de Colombia. El senador Gómez Amín había hablado de las cifras, de los hechos concretos. Pero detrás de cada cifra había rostros humanos. Detrás de los 50.000 estudiantes sin acceso al pregrado había jóvenes con sueños truncados, familias que veían cerrarse las puertas de la movilidad social. Detrás del 73% de municipios en manos de grupos armados había campesinos aterrorizados, comerciantes extorsionados, alcaldes amenazados. Detrás de los 80 billones sin ejecutar había escuelas sin construir, hospitales sin equipar, vías sin pavimentar. Detrás de los 63 cambios ministeriales había políticas públicas abandonadas, proyectos iniciados y nunca terminados, esperanzas generadas y luego frustradas. Detrás de las peleas con las cortes había un principio democrático fundamental que se erosionaba día a día. Detrás de los ataques a los medios había periodistas amenazados, libertad de expresión recortada, verdades que no podían contarse. Y detrás de la lista Clinton había un país humillado internacionalmente, una reputación manchada, relaciones diplomáticas destruidas por caprichos personales. Había empleos en riesgo, exportaciones amenazadas, familias que dependían del comercio con Estados Unidos viendo cómo su futuro se oscurecía por disputas que no les concernían. Todo eso era lo que estaba en juego cuando el liberalismo dijo no. No era un simple cálculo electoral ni una posición partidista. Era una decisión sobre el tipo de país que querían para sus hijos y nietos. Colombia había vivido demasiadas tragedias como para no reconocer las señales de alerta. Había pasado por violencias indescriptibles, por guerra y dolor. Había construido con enorme esfuerzo un sistema democrático imperfecto pero valioso. Y ahora veía cómo ese sistema estaba siendo sometido a tensiones que amenazaban con romperlo. El llamado a la unidad que hacía el senador no era un llamado ingenuo. Entendía perfectamente que había diferencias ideológicas importantes entre los sectores que debían unirse. Entre Peñalosa y otros había distancias significativas en temas económicos y sociales. Entre el liberalismo y el centro democrático había historia de confrontación. Pero la amenaza era tan grande que exigía poner esas diferencias en segundo plano. Primero salvar la democracia, primero defender las instituciones, primero recuperar el rumbo del país.
Después ya habría tiempo de discutir modelos económicos y programas sociales. Era como si la casa estuviera en llamas y los habitantes discutieran sobre qué color pintarla una vez apagado el fuego. Primero había que apagar el incendio. Primero había que salvar la estructura. Luego ya verían cómo remodelarla. Esa era la lógica detrás del llamado a la unidad. Y era una lógica que empezaba a resonar en sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana. Empresarios preocupados por la economía. Académicos alarmados por el ataque a las instituciones. Jóvenes desilusionados por las promesas incumplidas. Mayores que habían visto demasiadas veces cómo el país se hundía por errores evitables. Todos ellos empezaban a entender que había llegado el momento de actuar. De no quedarse en la queja pasiva sino de ejercer su ciudadanía activamente. De usar su voto no como un instrumento de castigo o recompensa partidista sino como una herramienta para salvar la patria. El relato de ese día, de esa ruptura histórica entre el liberalismo y el gobierno, quedaría marcado en los anales de la política colombiana. Sería recordado como el momento en que un partido centenario decidió que su lealtad no era con una persona ni con una coalición, sino con la Constitución y el destino del país. Sería recordado como el día en que el grito del liberalismo resonó fuerte y claro: no seremos cómplices de la destrucción, no acompañaremos el desmantelamiento institucional, no permitiremos que la democracia sea socavada desde el poder. Era un grito que esperaba encontrar eco. Un grito que invitaba a otros a sumarse. Un grito que decía que todavía había esperanza si actuaban unidos y decididos. La batalla por la democracia apenas comenzaba, como había dicho el senador en su intervención. Los próximos meses serían definitivos. Las elecciones de marzo del 26 dirían si Colombia estaba dispuesta a dar 8 años más al proyecto que había gobernado los últimos 3, o si prefería cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde. El tablero político se reorganizaba vertiginosamente. Conversaciones privadas que se volverían públicas. Alianzas que se formarían y se romperían. Candidatos que surgirían y otros que se retirarían. Todo en función de construir esa coalición capaz de ofrecer una alternativa creíble. Y en el centro de todo, la pregunta fundamental: ¿qué tipo de país querían los colombianos? ¿Uno donde el poder estuviera concentrado y las instituciones debilitadas? ¿O uno donde los contrapesos funcionaran y la democracia floreciera? El liberalismo había dado su respuesta. Ahora le tocaba al país decidir si esa respuesta resonaba con sus propias convicciones y esperanzas. Mientras tanto, en las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y cada rincón del país, los colombianos seguían con su vida diaria. Trabajando, estudiando, criando a sus hijos, soñando con un futuro mejor. Ajenos muchas veces a las complejidades de la política, pero sintiendo en sus bolsillos y en sus vidas el impacto de las decisiones que se tomaban en Bogotá. Ellos serían los verdaderos árbitros. Sus votos en las urnas dirían si el grito del liberalismo había sido un eco solitario o el inicio de un coro poderoso capaz de cambiar el rumbo de la nación. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Colombia necesita un cambio de rumbo urgente o el gobierno actual merece continuar su proyecto? ¿Qué opinas sobre la decisión del Partido Liberal de rechazar el Frente Humano? Déjanos tu comentario aquí abajo, queremos conocer tu opinión como colombiano que vive esta realidad todos los días.